Y ya estamos, ¿eh? Ya estamos al aire. Ya estamos al aire. Bienvenidos Natacha, Pedro. Bienvenidos Natacha Rendín y Pedro Blumenbaum, nunca sé si lo pronuncio bien. Muchísimas gracias por acompañarnos en esto. Son dos personas que queremos mucho y que quería que estén acá. Ellos fueron profes nuestros, maestros nuestros, tanto en programación neurolingüística como en coaching, de la escuela de nuestra maestra a la que amamos, Elba Celdes. Que además está presente y conectada, la primera que se conectó ahí. Hola, Elba. Hola, Elba, ¿cómo estás? Te queremos, Elba, te queremos mucho. Hola, hermosa. Estos besos son para vos, así que los dejamos con esta maravilla que han creado, que es la charla de El Viaje. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Belén, Marcelo, por la oportunidad de codearnos con gigantes, verdaderos gigantes que estuvieron apareciendo en Efecto Butterfly todos estos días, cada uno en su disciplina, así que muchas gracias por darnos un huequito también a nosotros. Y nosotros lo que venimos a ofrecer hoy y mañana, en estas dos entregas, el viaje del héroe. A ver, me imagino que en este confinamiento hogareño en el que estamos, en el que tenemos que tener, habrán visto un montón de pelis, un montón de series, habrán leído seguramente muchos libros muy interesantes, novelas, cuentos, lo que sea. Entonces estamos súper metidos en tema para esto que les venimos a ofrecer. Y como desde ese lugar, desde todos los que se estuvieron divirtiendo y entreteniendo con todo lo que estuvieron viendo, también podemos aprender de nosotros, de la situación en la que estamos viviendo y de cómo desarrollarnos de la mejor manera posible en este momento y lo que viene después. Todo eso lo podemos aprender con este viaje del héroe. Este gran viaje del héroe nos invita a reflexionar acerca de nuestros propios viajes, de cómo nosotros en nuestra vida vamos atravesando por distintas etapas, por distintos momentos, en momentos especiales, en toda nuestra vida completa, y en particular también en este momento histórico que estamos viviendo, y poder encontrar qué espacios o en qué lugares aprendemos y crecemos, inclusive en estos momentos desafiantes para todos nosotros. Y todo aprendizaje es cambio, y todo cambio es aprendizaje, y ahora nos vimos en un montón de cambios. Entonces, ergo, nos vemos en un montón de aprendizajes. Y como desde el viaje del héroe tenemos unos pares de anteojos diferentes de cómo ver esta situación y cómo entenderla desde un lugar más profundo, quizás más metafórico, pero quizás más esclarecedor al mismo tiempo de qué es lo que estamos viviendo. Cuanto más complejos o más desafiantes los momentos, más importante es mirar qué tenemos nosotros para aprender como individuos, como sujetos dentro de esta sociedad, para aportarle algo no solo a nuestra vida, sino también a la humanidad. Y creo que encima este es un momento donde la situación nos está pidiendo una enorme reflexión interna para poder hacer un gran cambio, una gran transformación a nivel social, a nivel mundial y a nivel humano. Bien, el viaje del héroe, el camino del héroe, el monomito, todos diferentes nombres con los que vamos a encontrar. Perdón, chicos, hay un ruidito de fondo ahora sí, que ustedes lo chequearon, que está tomando el micrófono como un ruidito, así que puede ser esto que ustedes me habían comentado. Chequémoslo porque se escucha como una fritura de micrófono y es posible que sea eso, ¿sí? Así podemos tener el audio más limpio. Probemos a ver si es eso y si no, seguimos adelante. Gracias. Ahora se escucha bárbaro. Se escucha bárbaro. Genial. Muchas gracias a ustedes. Ahora sí los dejamos. Tendremos un poquito de calor, pero nos lo bancamos. Muchas gracias. Gracias, chicos. Bueno, y como les decía, distintos nombres con que podemos encontrar el mismo concepto: el viaje del héroe, el camino del héroe, el monomito. Todos términos que acuñó Joseph Campbell, que es el que descubrió este patrón en común en todas las historias.
brevemente les cuento de Joseph Campbell, un norteamericano mitólogo y escritor. Él lo que hacía era, tenía una fascinación por todas las historias, todos los cuentos, y recopilaba toda esa información, cuentos de la tradición oral, de distintas culturas, de distintos momentos en el tiempo, de distintas partes del mundo. Él consumía y recopilaba toda esa información, y claro, de tanto comparar cuentos desde distintos lugares y tiempos, empezó a encontrar un patrón en común, una serie de hitos que iban sucediendo a lo largo de cada historia, que se repetían conceptualmente, por supuesto, en su esencia, en su estructura. Ese patrón en común justamente en sus inicios los llamó el monomito, el mito único, este único recorrido que en realidad es el mismo siempre que recorre el protagonista de la historia, el héroe de la historia. Y claro, cómo ese recorrido es en realidad un recorrido de aprendizaje y cambio. Y acá está esto que decimos, ¿no? De cómo en realidad, lógicamente, nosotros siempre estamos haciendo un personal viaje del héroe. Y el viaje del héroe también como estructura fractal, le decimos, porque cada uno de nosotros individualmente podemos estar haciendo un viaje del héroe, nuestra familia en conjunto puede estar haciendo otro viaje, la ciudad, el país, el mundo. Y toda nuestra vida puede ser un gran viaje del héroe, o momentos en particulares ser un pequeño viaje del héroe dentro de ese gran viaje del héroe. Por eso también podemos observarlo en esta situación en particular. Y si les gusta jugar y meterse con la idea de pelis o de series, también pueden verlo claramente en una peli donde nos muestra una parte en particular de esa historia, de ese recorrido gigante, pero en realidad también nos está contando un pedazo de viaje completo. Y después podemos decir que tiene una saga y tiene una precuela, pero ¿cómo? Sí, también son otros viajes del héroe dentro del gran viaje del héroe que está viviendo ese héroe, los distintos héroes, y como en una serie podemos ver cómo cada personaje, cuando en las series hay muchos personajes y son complejos cada uno, en cada momento están viviendo diferentes viajes del héroe y atravesando diferentes situaciones en común que les permite también estar inmersos dentro de un mismo viaje del héroe. Todavía no entramos en detalle de los distintos pasos de este recorrido. De momento tengan en cuenta y presente esto. En una película, especialmente en una película porque es lo más claro, más que una serie, en una película el recorrido que hace el protagonista, él o la protagonista, va a hacer un recorrido completo de este viaje circular que es el viaje del héroe. ¿Y por qué está tan metido en las películas que consumimos hoy por hoy? Esta estructura. Acá aparece otro nombre, que es el de Christopher Vogler. Vogler, también norteamericano, él era guionista, muy bueno en descubrir estructuras narrativas que funcionen. En definitiva, guiones que tenían un potencial para ir al cine. Y devino en lo que en inglés se llama script doctor, doctor de guiones, es como un consultor de guiones. Básicamente su laburo consistía en que los productores de cine le mostraban sus guiones y él como voz autorizada decía, este guión está bastante bien, este más o menos, este tiene potencial, pero cambiarle esto y aquello de la historia. Claro, a este buen hombre le iba tan bien que tenía decenas y decenas de guiones para leer por día y dar su veredicto y dar su opinión. Y entonces, muy rápidamente se dio cuenta de que necesitaba una forma de filtrar por lo menos los guiones que tenían algún tipo de potencial de los que realmente no servían para nada. Por lo menos separar en esos dos grandes grupos y así reducir la cantidad de guiones que tenía que analizar y estudiar por día. Vogler se acordó y le vino enseguida a la cabeza el viaje del héroe de Campbell, gracias. Y entonces dijo, bueno, voy a hacer este primer filtro fijándome si las historias que me presentan encajan en el viaje del héroe. Si encajan en el viaje del héroe, ya tengo una primera pauta de que ese guión tiene potencial. Bueno, le fue excelentemente bien con ese método.
Basta solo decir que es el asesor de guiones de la película Titanic, de la película El Rey León de Disney, y un montón de bombazos cinematográficos, y todos acompañados por la supervisión de Bowler desde este lugar. ¿A qué voy con esto? En que de un tiempo a esta parte, te diría que la enorme mayoría de las películas que vemos hoy encajan en la estructura del viaje del héroe. A eso es lo que voy, eso es lo que nos parece valioso. Estamos todo el tiempo consumiendo esta estructura de aprendizaje y cambio, sin darnos cuenta de ver una película. Y no tienen nada que ver con los géneros, ¿eh? Puede ser una comedia romántica, una película de ciencia ficción, una película de terror, no importa el género. La estructura del viaje del héroe encaja en todos estos géneros por igual. Y lo valioso de todo esto es que, poniéndonos a observar esta situación de que estamos consumiendo todo el tiempo el viaje del héroe, nos pusimos a pensar, y no solo nosotros, también Robert Dills y Stephen Gilligan, a partir de esta situación, ¿por qué era tan atractivo para nosotros ver este tipo de historias, escuchar este tipo de historias a lo largo de toda nuestra historia como humanidad? Y bueno, el descubrimiento está a la vista, es que nosotros vivimos viajes del héroe. Entonces podemos identificarnos claramente con esa figura heroica que estamos viendo del otro lado, porque nos hace sentido con respecto a nuestra historia. Y si nos hace sentido con respecto a nuestra historia, es importante ponernos a pensar que si tenemos pautas y sabemos cuáles son los caminos que estamos recorriendo, poderlos tomar con más facilidad y aprender de estas situaciones en las que entramos, en estos viajes que recorremos, para estar más preparados para este aprendizaje, para este crecimiento que viene apareciendo en nuestra vida. Porque sabemos que los seres humanos naturalmente tenemos como una aprensión, como cuidado, cuando aparece algo nuevo, cuando aparece algo que nos va a traer algo desconocido, y entramos en procesos de ansiedad y de temor. No sé si les hace sentido un poco la situación actual. ¿A qué te estás refiriendo? Entonces, cuando estamos en estas situaciones novedosas, empiezan a aparecer resistencias. Ahora, si nosotros sabemos cuál es el camino que podemos llegar a recorrer, esas resistencias van a bajar quizás un poco, esas ansiedades se van a ir achicando, y vamos a poder llevar adelante nuestro camino del héroe, nuestro aprendizaje, nuestra transformación, con menos dolor quizás, porque cuando empiezan estos miedos y estas ansiedades, empezamos a atravesar procesos de dolor y de angustia. Si te parece, vamos de lleno a meternos en los distintos pasos y conocer bien en profundidad el viaje del héroe. Les voy a compartir pantalla. Así vemos esta estructura. Bien. ¿Me confirman si están viendo la pantalla? Excelente, Perfecto, excelente. Gracias. Bien, Joseph Campbell originalmente pensó el viaje del héroe como un viaje circular. Nosotros siempre le queremos dar esta vueltita de rosca extra, de decir que el viaje del héroe en realidad es en espiral, porque la idea de que termine exactamente en el mismo punto en donde inició, no se condice con esto de aprendizaje y cambio que siempre decimos, y que la misma estructura de esta propone. Entonces, todo viaje inicia en casa. Campbell le llamó el mundo ordinario, pero es, bueno, en coaching ontológico le diríamos la zona de confort, ¿no? Lo que nosotros ya conocemos, nuestra vida cotidiana, sin cambios ni sobresaltos. Si le parece, voy a ir pasando todos los puntos primero. Yo te voy acompañando entonces. El mundo ordinario, entonces, es lo conocido, lo que ya sabemos, lo que ya tenemos en claro, y cuando pensamos quizás en una historia, en un cuento, en una película, nos lo van relatando, poniéndonos al día en la situación que vive o atraviesa naturalmente este héroe. Después viene una nueva instancia, que es la de la llamada, que es justamente el momento en el que el héroe se lo invita a la aventura.
Esta aventura a veces es un poco obligada y otras veces le da tiempo para reflexionar al héroe. Siempre pasa algo y eso es lo que lo mueve, lo saca de su zona de confort. Pero claro, quizás necesite ayuda este protagonista. Y siempre hay algo o alguien, o alguienes, puede ser singular o plural, que acompaña, ayuda a este personaje protagonista a estar más preparado para enfrentarse a esa situación que cambió, a ese cambio y a lo que es empujado a responder. Entonces, una vez que está listo, nuestro protagonista viene lo que Campbell llama el cruce del umbral. La metáfora del umbral es esto en donde una vez que se lleva a cabo esa acción en específico, de la cual no hay marcha atrás, todo cambia. Una vez que yo di ese primer paso en esa situación y dije, ok, lo voy a hacer, ok, lo acepto, ok, me meto en esta, no hay marcha atrás. Entonces es un punto clave siempre en cualquier historia. Por eso el umbral marca el límite en este viaje circular entre lo que genéricamente se le llama mundo ordinario a toda esta parte luminosa y más o menos conocida del protagonista, y lo nuevo, lo desconocido, que es el mundo especial. Y claro, en este mundo especial, el protagonista se encuentra con aliados y con enemigos, porque los lugares cambiaron, las situaciones cambiaron, las personas que rodean al protagonista cambiaron también. Y esto es toda una etapa nueva de aprendizaje y sobre todo, en toda buena historia, es el protagonista el que va aprendiendo de sí mismo también y entendiendo qué tan preparado está para esta aventura. Una vez que llegan los aliados y los enemigos, a partir de ahí, directamente podemos pasar al momento más importante de esta situación, que es el de la Odisea. Es el momento donde el héroe enfrenta su peor miedo, acá Campbell generalmente le dice, se enfrenta con el dragón, ¿no? Es como esa figura tremenda que tiene que vencer el héroe para poder atravesar este mundo ordinario, para poder conseguir eso que vino a buscar al mundo ordinario. Finalmente, a partir de la Odisea, dice Campbell, viene una muerte y una resurrección. Acá siempre me gusta tomar como referencia las religiones. La religión cristiana, por ejemplo, tiene esta figura, ¿no? El héroe Jesús atraviesa toda una odisea y muere y resucita. Bueno, podemos pensar este tipo de cuento o de historia en un montón de historias de las distintas religiones, donde aparece la muerte y la resurrección, como por ejemplo con Isis y Osiris, y tantas otras historias donde aparece esta muerte y resurrección. Vamos a verlo con más detalle el día de mañana, la parte de la muerte y resurrección, para que vean cuánta más profundidad tiene a nivel metafórico en nuestra historia. Finalmente, a partir de la Odisea, muerte y resurrección, el héroe consigue un elixir, o sea, consigue eso que es importante para devolver al mundo ordinario, para salir del mundo especial. Es el motivo por el cual entró, en definitiva, a este mundo ordinario, atravesó su umbral y eligió aceptar la llamada, ¿no? Una vez que obtiene el elixir, aparece otro momento importante, porque si nos fijamos en el gráfico, estamos en el momento en el que pareciera otra vez otro umbral, ¿no? Atravesar del mundo especial al mundo ordinario de vuelta. El héroe tiene que volver a casa. El héroe tiene que volver a casa y es una decisión difícil para el héroe, porque realmente ahora el mundo especial se volvió
de alguna manera un mundo al que está acostumbrado, que conoce. Y ahora es un poco el mundo ordinario el que no tiene mucho para aportarle, pero sabe que es importante volver al mundo ordinario porque tiene el elixir. Es necesario que vuelva para llevar algo a ese mundo del cual proviene. Y acá nos pasa mucho a los que estudiamos PNL, a los que estudiamos coaching, que muchas veces volvemos a casa con el elixir, ¿no? Llevamos esta información que nos parece rica para transformar nuestra manera de ver el mundo, para transformar los dolores o las situaciones desafiantes de la vida, y a veces pasa que en ese lugar al que volvemos nos dicen que todo esto que traemos no sabe, ¿no? Le da como, a mí no me coaches, a mí no me penelés, se dicen a veces en casa. Y bueno, es el desafío que atraviesa el héroe, ¿no? Cuando hace esta transformación para llevarlo al mundo ordinario, a veces es rechazado por toda esta transformación que hizo. Entonces, es difícil esa vuelta, tomar la decisión de volver a casa. No obstante, el héroe vuelve al mundo ordinario. Y por eso decimos esto de el viaje en espiral más que en círculo, ¿no? Porque vuelve al punto inicial, pero por encima. Vuelve un poquito más arriba, con un aprendizaje, con una evolución. Está preparado también para acompañar a otros. Entonces, este es el recorrido a grandes rasgos del viaje del héroe. Sí, este es el recorrido que vamos a estar viendo bien en detalle, estación por estación, hito por hito, a lo largo de estos 2 días. Generalmente nuestros entrenamientos los comparamos mucho con, como les digo, ¿no? Películas, cuentos, y la verdad es que hoy por hoy estamos en una situación especial, y realmente lo más valioso creemos que es contrastarlo con el viaje del héroe que estamos haciendo todos nosotros ahora, mientras estamos hablando, en tiempo real, viviendo esta cuarentena en casa y todo lo que podemos ir aprendiendo nosotros de nosotros mismos. Por supuesto, la invitación siempre va a ser que después este esquema, esta estructura de recorrido circular, lo van a ir comparando naturalmente con las películas que vayan viendo después. Como me preocupa y me ocupa realmente que no sé si nos están viendo mientras hablamos y que no quede la pantalla fija de la imagen del viaje del héroe, vamos a ir y venir, pero bueno, en este momento la vamos a sacar para volver a hablar directamente con ustedes. Y bueno, en todo caso después tendremos feedback de cómo se fue haciendo y mañana será todo mucho más, más rápido y fluyendo. Bien, ¿quieren que arranquemos entonces por ¿Sí? Buenísimo. Bien, arrancamos entonces. Mundo ordinario. Mundo ordinario. Cuando estamos en la cotidianidad de nuestro día, cuando estamos en casa. Y si se fijan, a ver, lo comparamos con el coronavirus. Por ejemplo, vamos a entrar acá, más que con el coronavirus, con la situación, ¿no? Con la cuarentena, con toda la historia. Con la historia misma, con lo que nos está pasando en este momento. En este momento veníamos del mundo ordinario, era nuestra cotidianidad, nuestra transparencia, lo que hacíamos todos los días, nos levantábamos, íbamos a trabajar, hacíamos compras, volvíamos. Realmente lo que estábamos haciendo todos durante nuestra vida. Tendríamos alguna capacitación, íbamos a estudiar algo, pero bueno. Un coach diría en transparencia. Sí, totalmente. Estábamos viviendo nuestra vida. Y de golpe pasa algo. La llamada es, en el cuento cuando dice, y pasó tal cosa. Pasa algo. Y la llamada, cada una de nuestras historias personales, seguramente la van a ir identificando a medida que se la explicamos. Puede ser muy diferente. Natacha, ¿vos recordás cómo fue lo primero que escuchaste del coronavirus? Que había gente enferma en China. Bien. Por ejemplo, esa es como una primera aproximación a los datos. Seguramente todos ustedes están... A ver, Belén. Yo les cuento, íbamos en este verano, vino Stephen Gilligan a la Argentina, por suerte se pudo hacer, él llegó, había estado en China, había estado en España, mientras estábamos en el evento acá en Argentina, empezó a recibir mensajes y nos empezó a mostrar de todas las noticias que había sobre este nuevo virus
en China y que todavía no había llegado a Europa. ¿Sí? Con lo cual... Se enteraron hace rato. Ya vos, Sí. claro. Claro, qué interesante cómo la llamada le cae a cada persona de forma diferente, ¿no? Sí, totalmente. Y como era algo que pasaba en China en ese momento. Muy lejos todavía. Claro, y pasa eso, las llamadas pueden ser muy rotundas. Por ejemplo, no sé, es clásico del cine catástrofe, de repente vino un maremoto, arrasó con todo, y bueno, ahí la llamada es inevitable, absolutamente inevitable. Generalmente hay todo otro grupo de buenas historias, como esta que estamos viviendo, en donde la llamada empieza a aparecer de a poquito. Una noticia que primero no está, no rankea muy alto en la página en donde estoy leyendo, por ejemplo, o un rumor, o este llamado a través de Gilligan, además que top, la anécdota del entrenamiento con Gilligan y cómo a través de él te empezaste a enterar del coronavirus. Empiezan a aparecer estos datos de acá y de allá, y cada vez esa llamada cobra más volumen, más presencia, nos habla cada vez más fuerte y claro. Es interesante porque es en el momento entre que uno está en el mundo ordinario y la llamada, que aparece esta sensación de que hay algo ahí afuera que está empezando a cambiar y que yo no sé si estoy del todo preparado para responder a eso que está sucediendo ahí afuera. Y a veces pasa, como la gatita que en el medio, que empiezo a pensar si tengo los recursos suficientes para atravesar esto que está apareciendo, esta llamada, este pedido que se me está haciendo, ¿no? Entonces empezamos, como cuando apareció todo esto del virus, empezamos, bueno, pero tenemos los recursos, porque nosotros tenemos, ya hay resfríos, hay un montón. No, pero este es un resfrío diferente. Bueno, no, pero se ha transformado. Entonces empiezan a aparecer como esta sensación de que algo externo está ocurriendo para lo cual yo no estoy completamente, ¿cómo decirlo? No tengo las herramientas, no tengo la preparación para gestionar esto que va a ocurrir. Entonces, problemas externos que en algún punto me traen problemas internos, ¿no? Exacto. Y también dentro de lo que es la llamada como hito en la historia, muchas veces el protagonista pasa por lo que es el rechazo a la llamada, que también sucede en muchas historias y seguramente en esta historia personal también nos pasó a muchos de nosotros. El rechazo a la llamada bien podría ser esto de, bueno, esto sucede en China, a mí, yo estoy muy lejos de ahí, o bueno, yo tengo una muy buena salud, confío en mis hábitos de higiene y a mí eso no me va a influir en mi vida, por ejemplo. No siempre acudimos a esa llamada inmediatamente en cuanto se nos presenta. Hay resistencias a ese cambio, hay resistencias a esto de salir de nuestro mundo ordinario. Y aparece este pedido también dentro de la llamada de algunos países de empezar a tomar cuarentena, ¿no? Vamos a seguir esta historia que venimos viviendo. Entonces nos piden, bueno, vamos a aislarnos, vamos a estar separados, cuidándonos, permitiendo que el contagio no se genere en forma masiva, dando espacio a que, bueno, en todo caso el sistema de salud se pueda acomodar para sostener toda esta situación con el virus. Y junto con esto aparece una catarata de problemáticas. ¿Por qué? Por estas resistencias que dice Pedro. Bueno, me resisto porque esto es nuevo, porque me da miedo, por lo que fuere. Y a veces empezamos a ir en contra de nosotros mismos con este tipo de situaciones, ¿no? Y acá me parece algo muy interesante. Campbell dice, el rechazo constante a la llamada nos lleva directamente a la catástrofe, ¿no? Y empecemos a pensar en esto. ¿Cuántas personas hoy están eligiendo no responder a la llamada? ¿Y durante cuánto tiempo van a evitar no responder a la llamada? La importancia de responder a esta llamada que se nos está haciendo como humanidad en general y en particular como individuos, ¿no? Como sujetos. Entonces,
empezar a pensarnos como algo más que solo un sujeto, sino como parte de un sistema, ¿no? La llamada hoy que se nos está haciendo es, bueno, resguardémonos, aislémonos un momento, veamos cómo como sociedad vamos a contribuirle además a un sistema mayor, que es toda la humanidad. Y recordemos siempre esto, cuanto más resistamos esa llamada, finalmente todo esto termina en catástrofe. Entonces, estamos haciendo, por suerte, un montón para que esto no termine en catástrofe, y nosotros, como individuos, además, cada uno sabemos que nuestro lugar no estaría terminando como catástrofe, pero contribuyamos también al sistema mayor para que no termine en una catástrofe. Al aceptar la llamada, entonces, entramos directamente en la aventura, entramos directamente en el viaje del héroe. Y a veces necesitamos una asistencia para entrar en ese viaje. Y aparece el arquetipo del mentor, y digo arquetipo porque la persona que nos mentorea, la persona, institución, país, realidad, o lo que sea, es esta figura que siempre en los cuentos está representado por este viejo sabio, por ejemplo, en las historias fantásticas, que viene a darle al héroe todas estas habilidades y conocimientos que necesita para estar preparado para la batalla o recorrido que viene por delante. Y claro, una de las características fundamentales que tiene el mentor como arquetipo y como figura en toda buena historia es que es la figura que ya estuvo ahí, la figura del que ya hizo el recorrido del viaje del héroe, ya volvió a casa y ya está con ese conocimiento y esa experiencia para compartirlo con los demás. Y qué interesante cómo nosotros, por ejemplo, en este momento, en el Cono Sur, estamos siendo mentoreados, queriendo y sin querer, por toda la experiencia en China, en Italia y en España, que ya estuvieron ahí, que ya están varios pasos adelante nuestro, y cómo nosotros tenemos esta gran oportunidad de tenerlos como mentores, porque estamos, en algún sentido, pudiendo anticipar un posible futuro nuestro, y ese gran regalo que es tener esa información de antemano. Es realmente una gran herramienta que estos mentores nos están dando a nivel países, culturas, sociedades. En lo personal, bueno, también nos sucede, ¿no? Por ejemplo, siempre me acuerdo de este videito que se viralizó hace una semana, más o menos, de esta abuelita que le decía a su nieta, ¿de qué te quejas? De que tenés que quedarte en casa 2 semanas, yo por la guerra tuve que estar escondida sé cuántos meses, en condiciones mucho peores que las tuyas, y mirame y sobreviví, y se puede vivir bien, y se puede tener una vida feliz y saludable después de esto, ¿no? Y lo interesante, tomo también a estas personas que han atravesado momentos realmente fuertes de la humanidad, ¿no? Como el Holocausto, guerras, etcétera, que pensemos, una vez que atraviesan ese tipo de situaciones, en general, cuando vuelven al mundo ordinario, cuando vuelven como héroes realmente, nos traen un tipo de información, una mirada muy distinta como sujetos, ¿no? como personas, muy distinta a la que tenemos nosotros que no atravesamos ese viaje. Entonces, a veces realmente son grandes mentores, sobre todo para este momento, que sin ser siquiera cercano a un holocausto o a una guerra, realmente son de gran información y de gran sostén, hasta diría espiritual, ¿no? Para llevar adelante este tipo de situaciones, que generalmente son muy estresantes y traen mucho miedo. Sí, y el próximo paso, bueno, el umbral, el cruce del umbral, y como les decía, esto que una vez que lo hacemos, no hay vuelta atrás. Y diría que estamos recién habiendo cruzado el umbral, o esa es la sensación que al menos yo tengo, porque, como les decimos, cada uno tiene su particular viaje del héroe, y muchos de ustedes bien podrían estar sintiendo que
todavía ese umbral no se cruzó. Yo, por ejemplo, lo conversábamos con Natacha, sentimos que esto de haber, todos como sociedad, haber accedido a hacer la cuarentena, a quedarnos en casa, a hacer más intensivos nuestros hábitos de higiene, el distanciamiento físico, que lo separo del distanciamiento social, ¿no? Pero el distanciamiento físico para no evitar contagios, y cómo estamos haciendo todos algo por nosotros y por todos al mismo tiempo, es un umbral, yo lo siento así. En toda buena historia, es ese momento, por ejemplo, no sé, personaje que finalmente renuncia a ese trabajo que odiaba tanto, o cruza el umbral, bueno, vamos a hacer algo contra este ser malvado que viene a invadirnos, o cruza el umbral, bueno, voy a invitar a esta chica, a este chico que ya apareció en mi vida y me mueve un montón de cosas y finalmente lo invito a salir, por ejemplo. Dependiendo de la historia, esa acción puede ser muy diferente, pero la estructura es eso, no hay vuelta atrás. Y claro, lo interesante es que, como todo buen umbral, separa dos territorios. Y dos territorios en este caso muy diferentes, porque piensen a partir de esta cuarentena, cuántas cosas distintas empezaron a aparecer en nuestras vidas. Porque claro, pareciera que estamos en nuestro mundo ordinario, en el sentido de que estamos en casa. Pero la situación igualmente es muy diferente. La convivencia tiene otras características. Los que, por ejemplo, tienen la suerte de seguir trabajando desde sus casas, como son toda la gente de Efecto Butterfly, como afortunadamente somos nosotros, esta cuestión de trabajar desde un lugar distinto, de una manera muy diferente, es un territorio nuevo, es un territorio en muchos aspectos desconocido, desafiante. Y hasta interesante en este sentido de que, bueno, ahora uno adentro de casa no solo cumple el rol de trabajador, además algunos están a su vez haciendo el rol de papás, de mamás, están acompañando, por ejemplo, mi gata. La gata no está entendiendo por qué le estamos usurpando toda su casa durante todo el día, pregunta cuándo nos vamos. Entonces, empezamos a tener una rutina muy distinta. Inclusive no sabemos cuándo empezamos a trabajar y no sabemos cuándo terminamos a veces. Porque como seguimos en la rutina, podemos estamos adentro de nuestras casas, todo se extiende, todo se alarga, todo se transforma. Y entonces también empezamos a conocernos a nosotros mismos de una manera muy distinta. Estamos siendo otros en un mundo especial, a pesar de que parezca que todavía es el ordinario. No lo es distinto. Es otro mundo completamente nuevo. Perú, ¿querés hacernos alguna pregunta? Bien. Entonces, en este mundo especial al que estamos entrando al atravesar el umbral, empieza a aparecer esta posibilidad nueva de conocernos diferente, de observarnos distinto. Piensen hoy en este aislamiento social o esta cuarentena como la posibilidad de mirarnos a nosotros mismos y mirar el espacio, las personas con las que estamos conviviendo de una manera diferente. Porque todo se ha transformado, es diferente, aunque parezca que es igual. Inclusive cuando salgamos de esta cuarentena, de este aislamiento, también vamos a ver un mundo distinto. Empiecen a pensar que ya inclusive se está contando esto de que, bueno, las aguas están más cristalinas en algunos lugares, que los cielos parecen más celestes. Bueno, animales tomando la ciudad. Realmente no sé cuánto de eso hay de realidad y de fake news, pero sí lo que podemos decir es que nuestra percepción del mundo va a ser distinta, inclusive por el tiempo que hace que estamos extrañando ese mundo, ¿no? El volver a salir, el volver a conectarnos con nosotros. Y al mismo tiempo está pasando que en muchos casos mucha gente se está amigando con la tecnología, con lo virtual,
¿no? Quienes estábamos tomando cursos o capacitaciones presencialmente y lo elegíamos de esa manera porque era un deseo, bueno, ahora si queremos continuar con nuestras carreras, no nos queda otra que adaptarnos a esta situación, aunque refunfuñemos un poco, que está bien, aunque nos enojemos, aunque nos quejemos un poco, igual esta posibilidad de adaptarnos a esto nuevo que nos permite la tecnología, que quizás en otras pandemias esto no sucedía, pensémoslo así, ¿no? Porque no es la primera pandemia, ya han existido en nuestra historia, y esto no lo teníamos. Tenemos grandes regalos, grandes ventajas al haber atravesado tantos años y que la tecnología vaya creciendo. Entonces, nos permitimos mirarnos de una manera distinta. Si antes decía, yo no me amigo con la tecnología, así no puedo aprender, ahora digo, bueno, la tecnología no es tan mala y evidentemente hay muchas formas para aprender para mí. En muchos aspectos vino a rescatarnos, realmente. En este cruce del umbral hay otro elemento para mí muy, muy importante y muy relevante en esta situación que estamos viviendo de cuarentena, que es la responsabilidad. Porque el protagonista de toda buena historia cruza el umbral sabiendo que lo está cruzando, responsablemente, conscientemente. Puede estar siendo acompañado por su mentor, no es que una vez que pasamos por la estación del mentor, el mentor queda ahí y el personaje sigue solo. Cada historia es particular, cada momento de este viaje del héroe puede tener algún giro interesante, pero en definitiva está esta responsabilidad de decir, ok, lo hago. El protagonista siempre es él de su propia iniciativa que da ese paso, que cruza ese umbral. Y lo importante es esto, ¿no? De la responsabilidad. Y saber en todo caso que el mundo especial que viene del otro lado va a ser desafiante, sí. Va a haber un montón de cosas desconocidas, sí. Que sin embargo no va a estar solo. Nosotros en el día de hoy no queremos ir mucho más allá en este recorrido, porque, a ver, hay mucho para conversar del resto del recorrido en el día de mañana, y sin embargo estamos, creo yo que en nuestro viaje del héroe como planeta, como país, y cada uno de nosotros como sociedad, estamos más o menos en esta zona. Me gustaría quedarnos a ahondar en este punto hasta donde llegamos. Por eso, aprovecho y te pregunto, Belén, si es que tenemos alguna consulta. Hay muchos saluditos, pero no, preguntas no. Se entendió todo, si se va a poder ver después, que ya lo dije, pero lo repito, todos los videos quedan grabados en nuestra sección de videos de Facebook, en el Facebook de Efecto Butterfly, y en el canal de YouTube de Efecto Butterfly, los van a poder ver todos de ahí, pararlos las veces que necesiten, por si quieren estar tomando anotaciones o algo por el estilo, que hay gente que quiera anotar, los pueden volver a ver ahí, e ir frenándolo. Me encanta, chicos, me encanta esto de sumergirnos en este viaje del héroe en el que todos estamos y estamos aprendiendo de esto, de seguir comunicados tecnológicamente, ¿no? Sí, y importante que me parece tener en cuenta esto, el viaje del héroe y de esta situación en la que estamos viviendo. Es el momento óptimo, el mejor momento para prestarnos mucha atención como personas, para reconocernos, para escucharnos, para ver dónde tenemos miedo. Apareció mucha cosa de pánico. Entonces, parar un poco la pelota con el pánico, empezar a escuchar qué es lo que nos da tanto miedo, dónde sentimos estas sensaciones de miedo, de angustia, de ansiedad, dónde las podemos vivir en nuestro cuerpo, cuáles son las imágenes que se nos vienen con todas estas situaciones, y entonces darnos un espacio para crecer en este momento, porque la verdad es que si sabemos sacar
jugo de cualquier cosa, hacemos una limonada maravillosa, ¿no? Nos vamos nutriendo y creciendo y aprendiendo. Realmente creo que si bien hay un lado que obviamente es difícil de aceptar y por supuesto duele mucho las pérdidas que se pueden llegar a ver a nivel humano, ¿no? Que realmente acompañamos esta cuarentena justamente para cuidar a todos, no solo para cuidarnos a nosotros. Más allá de eso, tenemos que tomar esto como una oportunidad en nuestras vidas, porque realmente creo que cualquier situación nos trae una oportunidad. Y esta es una gran oportunidad. Podemos estar al lado de las personas que queremos, volver a reforzar esos vínculos, que a veces, y realmente hoy, en la vorágine en la que vivimos, están a veces perdidos, ¿no? O medio abandonados. Bueno, la vida nos ha dado una oportunidad para los que trabajan mucho, quizás ahora pueden descansar. Quizás hay papás que están mucho afuera y pueden ver realmente cuál es el gran trabajo de una mamá adentro. Hay mucho para observar, para acompañar y para revernos. Me parece que como sociedad realmente yo creo y apunto y espero que nos agarre, cuando salgamos nos encuentre transformados de todo esto. Y entonces, si les parece, repasamos las estaciones del viaje hasta acá, transformándolas en preguntas personales para todos los que nos están viendo. Porque, como les decía, a ver, quizás puedo volver a compartir pantalla. En este mundo ordinario, la invitación es a que vayas preguntándote cómo era ese mundo ordinario antes de que sucediese esta pandemia. Sobre todo, ir distinguiendo qué cosas, con qué cosas estabas satisfecho, y qué cosas te incomodaban. Porque el mundo ordinario a veces tiene esta cosa de comodidad incómoda, de que no sé si me gusta del todo, pero por lo menos estoy acostumbrado y por lo menos lo conozco. Entonces, la propuesta es que identifiques de ese mundo ordinario qué cosas te incomodaban, qué cosas en algún momento hubieras querido cambiar, pero estabas en otro aspecto tan conocido y tan cómodo que no lo ponías en marcha, ¿no? Y entonces, en toda esta historia... ¿Cómo te pegó esta llamada, no? Claro. ¿Qué te pasó cuando apareció la llamada? ¿Cuánta resistencia le pusiste? ¿Cuán fácil fue abordarla? ¿En qué te encontró cuando llegó? ¿Resististe mucho la llamada? ¿Cómo fueron esas resistencias? Y sobre todo, ¿qué información te puede dar esa resistencia? Quiero decir, evidentemente, en algún lugar de tu ser, esa resistencia estaba por algún sentido positivo, evidentemente para protegerte de algo, para evitar que pierdas algo. Preguntarte qué es eso que te hacía resistir esta llamada, o en todo caso, si no la resististe o si no fue lo principal en ese evento, ¿cómo fue que cómo te fue llegando la información? ¿Cómo fuiste adentrándote en esta aventura? ¿Aceptaste la llamada sin dudar absolutamente? ¿Te tomó el pánico? ¿Entraste en miedo? ¿Qué fue lo que pasó? Analizar cómo tomaste toda esa información. ¿Quiénes fueron tus mentores? ¿No? ¿Cómo en todas esas situaciones de duda, de incertidumbre, cómo terminaste saliendo? ¿La ayuda de quién o de quiénes recibiste? ¿O de dónde la recibiste? En este sentido, por ejemplo, estamos hiperconectados, hipercomunicados, hiperinformados, y desde ahí también cómo cada uno de nosotros tenemos que ir aprendiendo a filtrar esa información, ir eligiendo lo que elijo que me sirva de lo que no, de lo que elijo que me distrae, de lo que me es realmente productivo, para estar preparado. Esos mentores me acompañaron desde el tomar conciencia o desde el susto, ¿no? Porque a veces hay mentores que también nos empujan solamente porque nos hemos asustado, o porque la pasamos mal, o emprendemos simplemente para alejarnos de ese mentor. Bueno, empezar a chequear desde ahí qué me pasó con el mentor. ¿Y cómo fue esta cuestión de cruzar el umbral? Andás pensando en qué circunstancia y cómo fue en tu particular historia, en esta película que es tu vida, esta cuestión de decir, ok, lo hago,
ok, me pongo en marcha. Y insisto también en esto de que la clave es lo que hiciste, de lo que no hay vuelta atrás, ¿no? ¿Y qué cosas dejaste atrás en esta cuarentena? ¿Qué cosas dejaste atrás para bien, sobre todo? ¿Y de qué cosas podés estar agradecido de finalmente haberlas soltado? Porque en todo viaje del héroe, el protagonista siempre puede lamentar cosas que dejó atrás en su comodidad del hogar, y sin embargo, el impulso de ir hacia algo mejor y más grande puede más con este protagonista, y es lo que le da la energía para seguir adelante. La invitación es que hagas foco en esto, hacia dónde vas, cómo es ese lugar mejor hacia el que estás queriendo llegar a partir de todo esto. Porque la llamada la recibimos todos, la llamada, tuvimos que acudir a esa llamada todos, algunos tardamos más, otros menos, y sin embargo ahora estamos todos en el mundo especial, en esta situación, en este terreno, en donde todos tenemos que aprender cosas nuevas, en donde todos en algún u otro aspecto estamos siendo desafiados en la forma en que estábamos siendo habitualmente. La invitación, bueno, es eso, a pensar en todas estas cuestiones. Y por supuesto el viaje continúa el día de mañana. Voy a volver entonces a nuestra pantalla. Ahí está. Ahí estamos, ahora sí. Muchísimas gracias, muchas gracias por transformar esto en preguntas también, para que podamos palparlo con todo lo que nos está pasando y aconteciendo en este viaje. Una de las chicas decía, Carmen creo que es, claramente cuando después de esto no vamos a ser los mismos. ¿Cuál será el elixir que traemos, ¿no? Ya ahí, pero claramente después de esto no vamos a ser los mismos, ninguno de nosotros. No lo seremos como humanidad y probablemente no lo seremos cada uno de nosotros, sí, totalmente de acuerdo. Es más, diría que ojalá no seamos los mismos, y si no, ¿qué sentido tendría estar haciendo todo esto? Es como, imagínense ver una película en donde no pasa nada, y la escena final es igual a la escena inicial. ¿Para qué estuve viendo esa película? Sí, totalmente. A ver qué elixir nos llevamos. Muchísimas gracias, chicos. Muchas gracias, y me quedo con esa reflexión. ¿Cuál es la sensación que a nosotros nos queda, a cada uno de nosotros nos queda, cuando vemos una película que pasó un montón de cosas, pero al final sigue siendo igual que al principio? Si esa es la sensación con la que queremos encarar nuestra vida de acá en adelante. Así lo dejo como pregunta, ¿sí? Y en esto que traía Natacha hace un ratito, acerca de estar transitando, de no estar sobreinformados y demás, es parte de lo que nosotros estamos ofreciendo. Y por eso también aprovecho este ratito para invitarlos que ya dentro de 7 minutos nomás vamos a tener un mini concierto de Matías Ortolá, con instrumentos de Medio Oriente que toca Mati, más otro tipo de instrumentos, una delicia. Ya estuvimos, yo recién me salí, ya estuvimos haciendo la prueba de sonido, que se escucha fantástico, así que les invito también a quedarse a partir de las 7 de la tarde a escucharlo a Mati. Muchísimas gracias, chicos. Muchas gracias, chicos. Adivina este momento tan particular. Y Matías es un genio total. Sí. Gracias. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Mañana a las 18 horas. Mañana continuamos. Ya cortamos. Gracias.